La agenda de settings. Esta postula que los medios de comunicación de masas tienen una gran influencia sobre el público al determinar qué asuntos poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se les da. El punto central de esta teoría es la capacidad de los grandes medios de comunicación para graduar la importancia de la información que se va a difundir, dándole un orden de prioridad para obtener mayor audiencia, mayor impacto y una determinada conciencia sobre la noticia. Del mismo modo, también deciden qué tema excluir de dicha agenda. Su principal preocupación es analizar cómo la información de medios masivos influye en la opinión pública. Según la agenda de settings, el medio no decide por el público qué es lo que éste tiene que pensar u opinar sobre el hecho, aunque sí decide cuáles son las cuestiones que van a estar en la opinión pública. Hablar de la agenda de settings es también hablar de las imágenes de los temas que destacan en los medios. Para la agenda de settings, la prensa es mucho más que un simple proveedor de información y opinión. Lo que ocurre en el país, en el estado y en el mundo luce diferente para distintas personas, no solo por su ideología e intereses individuales, sino también por el mapa informativo que trazan los reporteros, editores y articulistas de los medios a través de los cuales se informa. La teoría de la agenda setting posee dos niveles. En el primer nivel está relacionado a lo que los medios de comunicación nos dicen sobre qué pensar, es decir, sucesos, sobre acontecimientos, sobre problemas, sobre temas, etc. Y en el segundo nivel se refiere a qué debemos pensar sobre ese algo. Como dije anteriormente, un problema, un personaje, etc. De acuerdo a Maxwell McCombs, la agenda de los medios informativos se vuelve en la mayoría de los casos la agenda pública. En la teoría de la agenda setting, en este sentido, los medios no solo establecen temas que serán tomados por la opinión pública, sino que también influyen en su relevancia de manera que se vuelve un foco de atención y pensamiento. Maxcoms también señala en este marco que los medios informativos juegan un papel central en la construcción de nuestras imágenes de la realidad. En este aspecto de la teoría de la agenda setting se han destacado académicos como Maxcoms y Shaw con sus profundizaciones y teorizaciones. Desde esta perspectiva se argumenta que no solamente los medios encausan la atención colectiva hacia determinados tópicos, sino que también lo hacen hacia atributos, aspectos, encuadres, enfoques específicos de los temas. La agenda de los medios de comunicación es una de las más resaltadas a la hora de generar el índice de contenido que ocuparán las portadas de los medios durante un periodo de tiempo establecido. Supuestamente la audiencia dará una relevancia al tema en función de la cobertura que haya tenido el mismo en los medios. Históricamente, la agenda setting del público se ha medido para conocer la respuesta a la pregunta clave relacionada con el problema más destacado sobre un asunto. A su vez, pregunta introducida en los años 30 por George Gallup, haciendo un pequeño inciso sobre la agenda pública, de la cual hablaremos luego. Hay que mencionar el papel estratégico que ocupa la pregunta de Gallup, sobre el cual es el problema más abultado que tiene este país. La agenda de los medios de comunicación es una de las más resaltadas a la hora de generar el índice de contenidos que ocuparán las portadas de los medios durante un periodo de tiempo. Supuestamente la audiencia dará una relevancia al tema en función de la cobertura que haya tenido el mismo en los medios. Históricamente, la agenda setting del público se ha medido para saber la respuesta a la pregunta clave relacionada con el problema más destacado sobre un asunto. A su vez, pregunta introducida en los años 30 por George Gallup, haciendo un pequeño inciso sobre la agenda pública, de la cual hablaremos más luego. Hay que mencionar el papel estratégico que ocupa la pregunta de Gallup, sobre la cual es el problema más abultado que tiene el país. En lo relativo a la única forma que tiene la gente de saber cuál es el problema al que hace frente en América, le viene dando por las pistas que ofrecieron en los medios. De esta manera, la medición del uso del problema, más importante como pregunta inicial del estudio de la agenda setting, contempla la relación existente entre la agenda del medio y la agenda pública. Una vez realizado el análisis del contenido de los temas que ocupaban la agenda de los medios, los indicadores de la teoría compararon con el problema más importante medido en la agenda del público, centrándose solo en aquellos comunes en ambas agendas. Como ya hemos mencionado al inicio de este capítulo, la medición de la agenda de los medios se hace con un análisis de contenido. El procedimiento ya consiste en realizar diferentes mediciones del tema del objeto de estudio.
Para ello se contabiliza el número de artículos publicados, el número de páginas o columnas que ocupan la ubicación que tienen dentro del medio también y el total de minutos que se le han sido dedicados. La agenda política, o también denominada institucional, es la tercera de las grandes agendas que figuran dentro del proceso que analizamos. Hace referencia al conjunto de asuntos y tácticas empleadas por grupos ideológicos o políticos. A su vez, mide el tipo de acciones que adoptan los gobiernos, parlamentos y las diferentes instituciones sociales que más tarde formarán parte desencadenante de debates, además de incluirse como temas destacados de la agenda de medios y la agenda política. Para Jardine y Rogers, esta representa la llave maestra de todas las agendas, ya que es la encargada de generar temas nuevos que influenciarán la agenda de medios y la del público. Puede decirse que un partido político define la agenda política si la promoción que se hace de ciertos asuntos obtiene una cobertura mediática destacada. Por ejemplo, durante el periodo electoral, los partidos políticos intentan promocionar su ideario y obtener una cobertura mediática para aumentar su apoyo. Distintos autores reconocidos como Lincoln, Park y Almond no se centraron tanto en esta agenda al considerarla como un elemento particular de los medios de comunicación. Sin embargo, otros autores contemporáneos como Max Santo han preferido matizar las consecuencias que tienen las políticas institucionales en el resto de las agendas. Otro enfoque de la agenda política o institucional está vinculado con la propia perspectiva y proceso de cómo, quién y qué elementos o factores contribuyen en la construcción de la agenda, también denominada como building. Otro enfoque de la agenda política o institucional está vinculado con la propia perspectiva y proceso de cómo, quién y qué elementos o factores. Otro enfoque de la agenda política está vinculado con la propia perspectiva y proceso de cómo, quién y qué elementos o factores contribuyen a la construcción de la agenda, también denominado una agenda building. Esta estudia el proceso mediante el cual una numerosa serie de factores sociales, además de la influencia mediática, influyen en la construcción de las agendas institucionales. Los principales estudios de esta agenda se han concentrado en ver cómo los temas objeto de preocupación institucional han estado presentes en la agenda de una ciudad, gobierno o parlamento. Un modelo de estudio de la agenda setting política y pública podría ser el que presentaron Derkens y Gartel cuando buscaron demostrar la influencia que ejercía el contexto social en la formación de una actitud más o menos favorable hacia el reciclado y la preservación del medio ambiente en Canadá. Las personas que habían sido informadas sobre este medio adoptado de reciclado y que además de tener una tendencia favorable hacia la conservación de su entorno, se comprometían a un tipo de actitud política. Por otra parte estaban las personas que no habían sufrido ninguna presión institucional o de campaña que fomentara el reciclado y que pese a esto a tener una actitud positiva hacia el reciclaje tendían a no seguirla.